Buen día, bienvenidos a una charla de psicólogos con intento de psicólogos para psicólogos. Mi nombre es Carolina Peña, Gina González, María Paula Alfaro y Sharon Rubio. Bueno, entonces a lo que vinimos vamos, pero primero pongámonos en contexto a ellos sobre qué es la psicología, de qué se encarga eso. Ok. La psicología es una ciencia que busca entender, comprender y analizar el comportamiento humano. Así como otras ciencias, la psicología tiene sus diferentes ramas en que especializarse, las cuales son la psicología clínica, la psicología cognitiva, la psicología social, psicología del desarrollo, psicología educativa, psicología laboral y psicología neurocientífica. Bueno, pero eso ahora, en la actualidad, y antes, ¿cómo era eso? Pues antes de que la psicología se convirtiera en ciencia en el siglo XIX, el ser humano se estudiaba por la filosofía, por la religión, por la medicina y por el arte. Por ejemplo, Platón y Aristóteles analizaban todo lo que era la mente, el comportamiento, el conocimiento de cada persona, haciéndose preguntas de lo moral y de cómo nosotros aprendemos. También, por otro lado, la religión explicaba la naturaleza humana a través de creencias espirituales y normas éticas. Pues la psicología se consideró ciencia basándose en el uso de métodos científicos. Desde ahí, pues por lo mismo los psicólogos fundamentaron que el conocimiento se obtiene a través de evidencias verificables. Todo tiene que ser esto pasa por esto, pero tiene que estar justificado. Verificado. Que sí sea cierto, que por medio de métodos científicos se confirme. Exacto, Sí por ejemplo, también la medicina hablaba sobre que tiene teorías como la de los cuatro humores de Hipócrates, que era lo de la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, que se relacionaba con el estado mental, con el estado físico. Claro, ahí entonces entraba lo de que lo que pasa en tu mente y lo que pasa emocionalmente, interiormente, que de pronto en ese momento se llamaba lo que era la mente o el alma, pues no tenían claro. Ya hoy en día pues sabemos que es la mente, ¿no? Y que son funcionan juntos, pero son cosas muy diferentes. Sí. Entonces, lo que pasaba en la mente también se veía reflejado en el cuerpo, claramente. En las emociones, todo eso se veía reflejado en el físico de la persona. Y hablando de eso anteriormente se llamaba el arte y la literatura, que se expresaba mediante las emociones y mediante los conflictos humanos. Es decir, que esto, aunque fueron muchos conocimientos en muchos siglos atrás, eso fueron claves para lo que hoy en día se llama la psicología científica. Y cada autor iba ayudando, ¿no? Bueno, tú hablas de los socramáticos, ¿no? Creo que se llaman socromáticos. Bueno, estos autores, ¿no? Pero más presocráticos. Y sus diferentes aportes para que la psicología se convirtiera en una ciencia es lo que hoy. Pero más adelante vienen otros autores que ni siquiera eran psicólogos. Bueno, en ese tiempo pues todavía no existía la profesión de psicólogo. No se consideraba. Pero venían de diferentes partes, de diferentes ramas, sí. Y entonces venían y aportaban su granito, decían que de pronto, independientemente si ellos querían que se considerara ciencia o no, estaban ayudando a que esto se fundamentara, se evolucionara, y dijeran, esto definitivamente se tiene que separar de la fisiología, que también a toda hora iba pues muy la filosofía relacionada mucho, sí. Entonces la parte que dice, no, esto tiene que ser una ciencia aparte. Pero de todas formas, en algunos casos la psicología dejó de ser vista como ciencia. Se tenía en cuenta que había que ver los diferentes estudios de la ciencia de psicología que tenían que originar las preguntas para ver las vías de investigación. O sea, tú tenías el objeto a observar y el observador tenía que saber poner, digamos, como las experiencias para poder observar cómo reflejaban las emociones, las actitudes y ese tipo de cosas. Y ahí se dividen varios conceptos, que es la mente y el alma, que la mente y el alma eran dos cosas totalmente diferentes, separadas. Que el empirismo, que el racionalismo, empiezan a surgir corrientes como lo es que el psicoanálisis con Simon Freud
empiezan a decir que hay una estructura de la personalidad, el condicionamiento, que también es un autor que habla sobre eso, y entonces empieza la psicología a tomar fuerza y a decir que es una ciencia, que es parte de lo que nos han creado o lo que sí, la sociedad quiere saber, porque también hay que tener en cuenta que en ese tiempo si había alguien con trastornos mentales o con problemas mentales era un invento. Era considerado algo que estaba dentro del cerebro y no era nada más. Como una enfermedad y ya está. Como espíritu. Sí, o más bien No como más. espíritus por la influencia de la iglesia en ese tiempo, en donde la iglesia era el nivel máximo de una jerarquía. Incluso ahora todavía hay gente, hay creencias que se basan en que las enfermedades mentales son espíritus y no problemas que en realidad sí, exactamente. A pesar de tanta evolución y tanta trayectoria que ha tenido la psicología y tantas investigaciones estudios que han refutado que sí hay Confirmado que es con pruebas y todo, y aún así la gente sigue creyendo. Hay personas que creen que hay Un espíritu dentro de ella que los hace tener, digamos, ¿cómo es que se llama? Lo hace como con los Sí. con los influencers y eso lo hace por eso. Porque quieren también, muchas veces también lo dicen porque quieren. Pero entonces esto, ¿cuáles fueron los autores que literalmente aportaron algo a la psicología? Pues yo tengo a John Locke, que fue el que planteó que la mente era una tabla rasa y que, es decir, que nacíamos sin ideas, pero aprendíamos a través de las experiencias. Por su enfoque empírico, quería que la psicología se basara más que todo en la observación y no solo en la filosofía. y más que las sensaciones, ¿no? Cómo sentíamos a partir de lo que veíamos y de las experiencias, cómo las sensaciones podíamos sentir. Como base de la sensorial. experiencia también aprendíamos. Y otra cosa también importante que resalto mucho es que William Wundt fue el primero que fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania en 1979 y fue el que aplicó el método experimental de estudiar la mente por medio de la percepción y por medio del pensamiento. Eso fue llamado como Padre. el padre del psicólogo científico. Un gran avance para la psicología eso, Sí. porque a pesar de que ya decíamos que habían autores que habían hecho aportes, pero cada uno desde Su perspectiva, punto de vista o desde su Pero experiencia y desde el estudio que ellos sí, planteaban. experimental. Algunos eran que matemáticos, Filósofos, Físicos. exactamente. Pero No llega él a decir la psicología, porque otros no tenían su propio laboratorio de psicología, tenían como que realizaban como las investigaciones en como su laboratorio específico de psicología, como uno, pero un laboratorio que era de psicología como un como investigaciones de su profesión y tenían como sus pacientes, pero no como un laboratorio. Y también tenemos a René Descartes, él introdujo la idea de dualidad. Le pasaba que al colegio se mezclaba la mente y el cuerpo planteando condiciones mentales que podían ser estudiados con maneras racionales, como también lo hizo William James, que desarrolló el funcionalismo. Lo que pasa es que él enfatizaba en la adaptación del pensamiento y la conducta del entorno. Él investigaba mucho que era cómo actuaba cada persona según su espacio, su entorno, con las personas con las que se relacionaba. Ok, entonces por otro lado tenemos a Piaget, que fue el que estudió el método de proceso de aprendizaje y también la construcción del conocimiento a partir del desarrollo humano. Pues digamos estudiando cómo enseñar desde el primer momento, como lo puede ser para los niños. Dependiendo del proceso de aprendizaje y así mismo se va construyendo el conocimiento mediante el desarrollo humano. y la etapa y Sí, las etapas. Como se le enseña A uno, sí, exactamente. O sea, abarca todo ese tema de
el Desde desarrollo. pequeño. Sí. Y también tenemos a Sigmund Freud, que creó el psicoanálisis, un enfoque que estudió el inconsciente y la influencia de los procesos internos de la conducta, aunque su método no fue experimental. Y eso lo lleva a crear su propia clínica, ¿no? Porque él crea su propia clínica y a partir de eso él se plantea el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. Entonces, pues, ustedes saben de qué se trataba la terapia psicoanalítica. También tenemos a John Watson y a Skinner, que fundaron el conductismo, ¿no? Fueron los primeros en decir las personas, vamos a mirar cómo Reaccionan las personas en la conducta, ¿no? O sea, qué conducta tiene la persona según lo que está experimentando. Me imagino que es eso. Ajá. Entonces miraban ciertas experiencias, a partir de experimentos, Comportamientos. experimentaban. Entonces, a partir de eso miraban y ahí nace el conductismo. Y también con Ever Simon y Ori Neisser se crea el cognitivismo, diferentes al conductismo, que ya va más a lo que es la mente como por medio de experimentos estudian entonces cómo procesas la información. Habían unos que hablaban de la memoria, cómo se podía guardar información, cómo se guardaba y cómo se podía Son preguntas que, ¿cómo? ¿Por qué llegamos a eso? O sea, ellos todo lo cuestionaban ¿No? y a base Todavía todavía se cuestionan demasiadas cosas. el porqué de eso. Porque de todo, pero no se sabe qué es real, o sea, qué es una verdad absoluta si no tiene una base como lo es la experiencia o lo experimental, ¿Cómo estar seguros de que eso sí es la de que verdad? eso sí es real. Sí. porque a pesar de que, bueno, ellos en el tiempo como ya decíamos, no tenían para En ese tiempo. muchas, digamos, instrumentos que le ayudaran, instrumentos que les ayudaran para eso, de manera. Ahora hay estudios que entonces dicen, retomando lo que dice el autor, dándole la razón a este autor, que en ese momento, a pesar de no se pudo, O él como no pudo hacerlo, pero incluyendo. tuvo influencia en el conocimiento de hoy en día. Incluyendo las opiniones de los anteriores para sí mismo ahorita complementar las ideas o los experimentos. No sé. Y hay cosas que se utilizaban anteriormente y aún se siguen utilizando, como es el método de la hipnosis, que Freud, lo que tú decías, Freud miraba por el psicoanálisis, miraba eso, después se dio cuenta que no le servía porque necesitaba hacer a la persona consciente de lo que habían sin consciente, pero cuando despertaba la persona pues no era consciente No, de no lo que era, había no era pasado, nada consciente. de lo que había dicho en su estado de hipnosis. Igualmente hay terapeutas que todavía lo siguen Lo haciendo. aplican. Sí. Bueno, como dice, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Hemos intentado Hablar abarcar el tema, aunque